Noche. Eh, Hoy día vamos a hacer un pequeño resumen y me voy a concentrar en estos tres últimos puntos, porque la próxima semana comenzamos a ver el milenio, ¿ya? Ahora, estos 15 capítulos que hemos visto, ¿no es cierto?, de alguna manera han tratado de resumir algo que es mucho más grande, por supuesto, y que lejos de estar terminado su estudio, nos abre nuevas instancias de estudiarlo. A medida que va avanzando el tiempo, también la iluminación que Dios nos va dando en su palabra es mayor. Por lo tanto, lo importante y por así decir, el objetivo de este estudio de Apocalipsis, que ya llevamos varios meses, ha sido que nosotros tengamos a lo menos la cronología de los eventos que sí o sí van a suceder, ¿ya? Hay situaciones dentro de esos mismos eventos que para nosotros es un poco confusa entender en su plenitud, ¿ya? Pero efectivamente los eventos, lo que marcan los eventos sí van a suceder. Entonces ese ha sido como el, el- el objetivo del estudio. Y partimos con la línea de tiempo de esta semana 70 que se encuentra en el libro de Daniel, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes la profecía de Daniel? Con eso partimos el estudio de Apocalipsis, porque Apocalipsis y Daniel están íntimamente relacionados, y habla de esta profecía que recibe el profeta, ¿no es cierto?, que recibe Daniel, en el cual le dice 70 semanas están determinadas sobre tu país, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, ¿no es cierto? Y comienza a dar la cronología y llega a una semana 70 que escapa de las 69 anteriores, y la distancia en el tiempo, ¿no es cierto?, perdido para Daniel, que era en ese momento el receptor de la profecía, y le da algunas características, más otras que en el Antiguo Testamento se van desarrollando, que nos van describiendo esta semana. Uno tiene que entender que los profetas veían, ¿no es cierto?, o tenían visión y recibían la información de Dios, pero ellos no la alcanzaban a procesar. Todos los profetas, sin excepción, prácticamente no entendieron lo que escribieron, ¿ya? Que era una de las características, sobre todo los profetas que hablaron acerca del Apocalipsis y del tiempo del fin. Entonces ellos van diciendo eventos que hoy día nosotros, al desmenuzar los versículos, podemos decir esto corresponde a esto, esto corresponde a esto, esto corresponde a esto otro, ¿ya? Pero cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 12 de Daniel de corrido, se va a encontrar con que hay a lo menos 7 eventos que Daniel está tocando que se distancian de varios años unos de otros, ¿ya? Entonces esta semana 70 de Daniel necesariamente se tenía que producir a partir de un evento, ¿no es cierto?, único en la historia de estos 2000 últimos años, que es ¿cuál? La reconstrucción del pueblo de Israel. Exacto, exacto. Recuerden ustedes que después el año 70 después de Cristo, el general Tito irrumpe en Jerusalén, destruye Jerusalén, prácticamente un sitio de más de 10 años. Finalmente eso va a derivar con el último bastión del pueblo judío que se instaló en Masada. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó después de eso? Los que quedaron fueron dispersados por el mundo. Y nunca más Israel volvió a ser una nación. Por lo tanto, tenía que volver a ser nación, porque todas las profecías hacen relación al concepto nación, ¿ya? Nación, ni siquiera tribu, nación. Entonces, por eso es que a partir del año 1948, a partir del 14 de mayo, cuando se produce, ¿no es cierto?, el nacimiento del nuevo Estado de Israel, Eretz Israel, se empieza otra vez a funcionar el reloj de Dios, y se abre la posibilidad de que esta semana 70 se consume, ¿ya? Antes no era posible. No era posible porque Israel no era una nación. No era una nación, ¿ya? Entonces, ese es el concepto milagroso. Israel, por eso yo tengo ese fondo de pantalla, porque Israel se mantiene por el dedo de Dios como nación, no por el esfuerzo de ellos, aunque ellos hoy día se lo atribuyan y se atribuyan a su ejército, a su política o a su inteligencia. No, es el dedo de Dios
que hace la fuerza para que el resto de los países no la destruyan como nación, porque la promesa fue que los iba a juntar y no iban nunca más a volver a ser dispersos. ¿Ya? Entonces, esta semana 70 se generaría a partir de ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver esto el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis tiene 3 capítulos para la iglesia y el resto de los, prácticamente el 80% del libro es la descripción de esta semana 70. ¿Ya? Por eso es que la relevancia de la profecía de Daniel tiene tanto injerencia en el libro de Apocalipsis. Porque desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, que es la segunda venida de Jesucristo, todo hace alusión a esta semana 70. ¿Ya? En que Dios vuelve a tratar con Israel como una nación. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta ahí? Solo para estar seguro, o sea, entonces lo que nosotros entendemos que la semana 70 se distancia de la 69 porque Israel no estaba constituido como nación. Correcto, correcto. El punto de inflexión en la historia humana para que se pudiese desarrollar la semana 70, tal como dices tú, es que Israel tenía que volver a ser una nación. Y fíjense que, porque todos los eventos que tienen que ver con Israel, con la iglesia, pero especialmente con Israel como pueblo, están mediados por una situación netamente milagrosa. O sea, que no puede ser otra cosa que la mano de Dios. Israel se constituye como nación saliendo del peor holocausto o del peor momento de que el pueblo de Israel, desde que está constituido como pueblo a partir de Moisés en adelante, ¿no es cierto?, ha sufrido. O sea, murieron asesinados más de 6 millones de judíos, ¿no es cierto? Prácticamente la población judía de Europa fue exterminada por completo. Y no solamente eso, sino que no tenían ninguna... No existían como nación, como constitución, como nada, ¿me entiendes? No tenían ejército, no tenían nada. Era un grupo de sobrevivientes muertos de hambre que llegan a la tierra de Israel, ¿no es cierto? Y Dios los constituye a partir de eso en una nación. Y han resistido a lo largo del tiempo por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Aunque sean los mejores pilotos aéreos, aunque la artillería sea, pero... capa y toda la cuestión, aunque hayan inventado el riego por goteo, es Dios, ¿ya? Entonces, ¿ah? No es el Mossad. El Mossad se ha encargado de otras cosas, pero no precisamente eso, ¿ya? Entonces, esta semana 70 nos describe, básicamente, se inicia la semana 70. La posibilidad de la semana 70 es a partir de la restitución de Israel. Pero la semana 70 propiamente tal se inicia con el arrebatamiento de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia cristiana de La Serena asume que todos los argumentos bíblicos, ¿no es cierto?, apuntan a que la iglesia no va a pasar el tiempo de tribulación. Y ya eso lo estudiamos ampliamente y dimos chorrocientos mil argumentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es la posición de la iglesia. La iglesia es premilenialista, ¿ya? Que ha sido pretribulacionista. Muchas gracias, hermana. Pretribulacionista, que es la posición no tradicional, sino que histórica, porque todas estas sandeces de que no hay milenio, de que la mitad de acá, son todas doctrinas pervertidas de siglos muy posteriores. Pero la iglesia primitiva jamás dudó de este concepto pretribulacionista y así lo enseñó, ¿ya? Entonces, esa es la posición de la iglesia, que es la posición histórica. Las otras dos posiciones son sumamente ficticias. La amilenialista es definitivamente tirada de las mechas y la otra, ¿no es cierto?, que habla de que la iglesia saldría a la mitad, vale decir, ahí donde está marcado esa raya media rosadita, ¿no es cierto?, saldría, tampoco se sustenta con la información que nos entrega la Biblia. Recuerden que la palabra metatauta del capítulo 4 es el punto de entrada al hecho de que este es un tiempo completamente cerrado. ¿Y por qué? Porque el capítulo 3 de Apocalipsis, al final, ¿no es cierto?, es la última vez que se nombra a la iglesia y nunca más se nombra a la iglesia en todo el libro, ¿ya? Hasta
el capítulo 19 en que ya venimos con el Señor Jesucristo. Y todo tiene relación con Israel. ¿Ya? La segunda cosa, o la primera cosa después del arrebatamiento de la iglesia, que es la palabra harpazo en la Biblia, es la aparición o el surgimiento del anticristo. ¿No es cierto? Montando un caballo blanco con un arco sin flecha, va a decir promulgando el desarme, la paz, la unidad. Y se firma el famoso Tratado de Paz, que también Daniel lo describe, ¿no es cierto? Que a la mitad de la semana se romperá el pacto. Ese pacto se firma acá, al principio, después del rapto se firma el pacto, ¿no es cierto? Y se establece una paz mundial. Cuando la Biblia habla de paz, se está refiriendo al tratado, ¿ya? Al tratado. Entonces este anticristo comienza a galopar y durante estos 3 años y medio iniciales existe una, entre comillas, aparente calma y libertad. Por lo tanto, el crecimiento evangelístico que se va a producir en este año va a ser principalmente de todos los inconversos que se quedaron y que se van a convertir en ese tiempo, que tienen la información, se van a agrupar, se van a formar, ¿no es cierto? No se vuelve a hablar del concepto de iglesia, la iglesia ya no está. El Espíritu Santo ahora empieza a operar de otra manera, bajo otra economía. Y este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, va a haber un crecimiento gigantesco de cristianos, o de nacimiento de cristianos, ¿no es cierto?, pero no tanto de judíos que se convierten al cristianismo, porque los judíos están en su primer amor con el anticristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el anticristo durante este periodo de tiempo les va a permitir la reconstrucción o la construcción de su tercer templo. ¿Ya? Entonces, al aparecer el tercer templo, también tiene que aparecer la figura del falso profeta. Entonces, esto es más o menos la panorámica de esta primera parte, que va a culminar con que el anticristo va a ser recibido por los israelitas ya no solamente como un líder político que logró hacer firmar la paz, que logró esto, sino que ya ahora es reconocido como el Mesías. ¿Ya? Y es ahí cuando el anticristo se instala en Israel. En Israel. Y en Israel establece su centro de operaciones y por supuesto que en la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? ¿Qué va a pasar a continuación? Después de este jinete de caballo blanco se cambia de color, se pone rojo y comienzan las guerras. Las guerras. La guerra de Gog y Magog es la guerra de toda lo que es Rusia, ¿no es cierto? Ahí aparecen los países que se van a ir en contra de Israel principalmente, incluido Rusia. Y esta guerra es provocada porque el anticristo en este momento está como representante de los judíos también. Entonces lo que quieren es destruir Israel, ¿ya? Y por ende, ¿no es cierto?, el gobierno del anticristo. ¿Qué va a pasar? Dios va a salvarnos, ¿no es cierto? Pero aquí comienza lo que se llama la Tercera Guerra Mundial, con estos eventos de la batalla de Gog y Magog. En este periodo también ocurren los 21 juicios que comienzan con 7 trompetas, 7 copas, ¿no es cierto?, 7 sellos, perdón, que parte con el sello 1, después se generan en la segunda mitad las 7 trompetas, las 7 copas, que van a terminar con la batalla del Armagedón, que son los reyes del Oriente, que vienen a hacerse del poder mundial, ¿no es cierto?, sacando al anticristo o al gobernante mundial del trono o del poder. Esa es la razón por la cual los reyes del Oriente marchan hacia Jerusalén, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el anticristo? El falso profeta y Satanás mismo, ¿no es cierto?, mandan espíritus engañadores a lo que queda de naciones, a lo que queda de ejércitos, para que se reúnan en ese lugar a defender el gobierno del anticristo. Y en algún momento de esa batalla, ellos van a volverse hacia el cielo, ¿no es cierto?, y a dispararle al Hijo de Dios que viene al final del Armagedón, ¿ya? Ahí culmina la segunda venida del Mesías. Entonces, esto también se llama la segunda venida, pero la segunda venida para la iglesia tiene 2 partes. Primero viene por nosotros y después viene con nosotros, ¿ya? Eso es. Esto es un resumen, ¿no? Hay muchas cosas entre medio y cosas así, pero un resumen que está en la página web disponible para todos ustedes, ¿no es cierto? ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Semana 70. Dígame. ¿El anticristo entonces va a oficiar en una primera etapa como defensor de Israel? Exactamente, exactamente, exactamente.
porque el anticristo se va a volver contra Israel. Recuerden que el anticristo, ¿se acuerdan las características? Tenía que ser judío, tenía que ser... Entonces, por eso es que va a ser recibido como Mesías, entronado a ese nivel. Pero en algún momento de estos periodos, el anticristo se va a volver contra propia Israel. Por eso es que no hemos querido nosotros colocar, porque tampoco lo describe, en estos 7 años no sabemos si la batalla de Gog y Magog va a durar 6 meses, 3 meses, 1 año, no sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, va a ser espantoso y que uno sobre otro se van a ir sumando los juicios, ¿ya? No es que termina el granizo y empieza lo otro. Ahora, tampoco sabemos si va a granizar todos los días, pero tormentas de granizo van a haber permanentemente a partir de ese momento hasta culminar con una tormenta de granizo con granizo de como 30 kilos, ¿ya? Y dice que aún así la gente no se arrepentía ni maldecían a Dios. Bien, ¿alguna otra pregunta ahí? ¿Por qué estamos haciendo este resumen? Porque cuando veamos la próxima semana el milenio, que ustedes tienen que leer Apocalipsis 20, y antes de buscar el milenio en cualquier otra página web, busquen en su concordancia bíblica sobre todo lo que dice el profeta Isaías, lo que dice el profeta Ezequiel, ¿no es cierto?, en relación a este tiempo, porque el milenio no tiene ninguna descripción en el Nuevo Testamento. Toda la descripción del milenio está hecha en el Antiguo Testamento, lo que ratifica aún más que esto tiene que ver con, esta semana 70 tenía que ver con Israel, ¿ya? Bien. Ahora dijimos que paralelamente, en estos 7 años, van a haber sucesos en la tierra, que son los que hemos descrito, y van a haber también eventos y sucesos en el cielo, que tiene que ver con nosotros, con la iglesia. Primero, por supuesto, el tema del arrebatamiento. Segundo, el tribunal de Cristo, que es el bema. El tribunal de Cristo no es un lugar de juicio, ¿no es cierto? No es un juicio, sino que es un lugar donde se entregan galardones. El punto es que muchos de los que lleguen allá, ¿no es cierto?, van a perderse. El Señor les tenía un mueble con muchos galardones, pero producto de las obras que ellos hicieron siendo cristianos, ¿no es cierto?, las va a colocar el Señor sobre, se van a quemar. Si no son de oro, plata y piedras preciosas, van a perder galardones, ¿ya? Eso es lo que significa, pero no es un lugar de castigo, no es un lugar de castigo, ¿ya? Este tribunal de Cristo. Después, las bodas del Cordero, donde la iglesia es la esposa del Cordero, ¿ya? La iglesia es la esposa del Cordero. Tampoco tenemos mucha claridad, tratamos de enseñar quiénes son los invitados, quiénes son estos, pero lo importante es que sepamos que la iglesia es la esposa del Cordero. Y el cuarto evento ya tiene que ver con la segunda venida junto al Señor. Ahora, recuerden, porque también me hicieron la pregunta, nosotros, la iglesia, viene acompañando al Señor, pero no vamos a combatir con los ejércitos del anticristo. Los ejércitos del anticristo van a ser combatidos por los ejércitos celestiales. Nosotros no pertenecemos a los ejércitos celestiales. Los ejércitos celestiales están comandados por el arcángel Miguel. Miguel y sus ángeles, los mismos que combatieron a Satanás en el cielo, van a combatir a sus ejércitos acá. Pero finalmente el Señor, con la espada que va a salir de su boca, los va a destruir. ¿Alguna pregunta acá? Esto es un pequeño repaso también de la parte de lo que tiene que ver con los muertos. Recuerden ustedes que dice la Biblia que todos vamos a tener que resucitar, algunos para resurrección de vida, otros para condenación eterna, ¿ya? Cabe destacar que en el Antiguo Testamento, vale decir, hasta que Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, los judíos no tenían claridad respecto a cómo era el lugar de los muertos. Lo único que sabían es que quedaba en el centro de la tierra, ¿ya? No debajo de la tierra, porque le escuché también a una persona que decir que debajo de la tierra para nosotros era debajo, pero para los que están en el otro lado, los chinos, era arriba. No, la Biblia no dice debajo, no es debajo, es en el centro de la tierra, el núcleo. Entonces no se sabía exactamente cómo era esto, ¿ya? Cómo era el lugar donde iban los muertos. Entonces Jesús cuenta la historia y hay dos palabras que definen lugar de los muertos, Hades y Seol. Los judíos la usaban indistintamente para el todo, pero Jesús recién
muestra cómo es y le empieza a llamar al lugar. Lo primero que dice, que cuenta, es que está dividido en dos partes. Un lugar donde están los justos, que fueron salvados como justos, ¿ya? No como nosotros somos salvos, somos hijos de Dios. Ellos fueron puestos ahí por justos. Job fue varón justo, ¿no es cierto? Y así va nombrando varones justos, mujeres justas, que están aquí, ¿ya? Y otro lugar que Jesús empieza a nombrar, que él le llama el Gehenna, que es el valle del Ginón, que es un valle que queda al sur de Jerusalén, que ese valle se empezó a usar a partir del año 638 a.C., se empezó a convertir naturalmente en un basural, y donde se quemaban los animales y se echaban los cadáveres de los criminales o de las personas indigentes, ¿no es cierto? Y era un lugar donde constantemente se estaba quemando basura, ¿ya? Y por eso es que Jesús dice también, y habla de el fuego que no se apaga y el gusano, porque era un lugar donde permanentemente también había pudrición. Entonces él usa esta figura para describir este lugar del Hades, que correspondía a los condenados, y el seno de Abraham a los justos, ¿ya? Esto era hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Así es como estaba, y los judíos por primera vez tuvieron información de la existencia de esto y de que aquí había un abismo, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ¿ya? Entonces, Noé, Matusalén, están aquí. O estaban, perdón, aquí, ¿ya? Entonces, incluso Juan el Bautista, ¿ya? Incluso el ladrón que se arrepintió, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es la otra palabra que se ocupaba para el lugar de los justos. La definición de justo es que eran sin pecado o eran No, justificados. no. Bueno, la salvación ha venido y siempre por intermedio de Jesús. Por eso es que vamos a ver que después Jesús tuvo que bajar y predicarle el evangelio a estos, ¿no es cierto? Y se llevó cautiva la cautividad, ¿ya? Los llamados justos acá eran bajo la economía de la ley o de las obras. Por ejemplo, Job no vivió bajo la ley. Abraham no vivió bajo la ley, ¿no es cierto? Pero fueron todos ellos declarados justos. Después tenemos la otra etapa de los que son declarados justos por la ley, ¿ya? Entonces, los que están aquí no son salvos por gracia, sino que, diríamos nosotros, fueron justificados por su forma de actuar y obrar, ¿ya? Entonces, dígame. La palabra en Romanos, cuando dice que no hay justo ni uno, es la misma. Es la misma palabra, pero no es una contradicción, es una complementación, porque justamente, porque no eran salvos, por favor, por eso es que Jesús llama que bajó a la cautividad, porque esto, aunque era la pieza premium, era el lugar de los muertos. Y el lugar de los hijos de Dios nunca ha sido este, ni va a ser este, sino que es en la presencia de Dios. O sea, ellos estaban guardados ahí. Ahora, ¿cómo estaban? ¿En qué estado? Se supone que Eclesiastés dice que no había obra, no había nada, están como en un estado statu quo, ¿ya? Pero no era un lugar, no era porque Dios no nos hizo para quedar en un estado inerte. O sea, estaban en un lugar de condenación, pero en pensionado. O sea, ese lugar no les correspondía, finalmente. O sea, ese no era el lugar final para ellos. Ya no estaban sufriendo nada. Acá, a diferencia de los condenados, había una separación, pero se encontraban, por así decir, en el mismo lugar. Y Jesús lo explica esto. Entonces, a diferencia de los que estaban en el Gehenna, que estaban condenados, ¿no es cierto? Que ellos sí que están sufriendo, ¿no es cierto?, en prisión ya preventiva, claro, como prisión preventiva. Entonces, por eso se le llama a estos justos. Ahora, Jesús bajó, como dice la carta de los Efesios, ¿no es cierto?, y se llevó cautiva la cautividad, porque aunque estos murieron como justos, ellos seguían esperando la promesa de la redención por medio del Evangelio. El Evangelio. ¿Ya? Entonces, salen del seno de Abraham después de la muerte y resurrección de Jesucristo y van ahora ¿a dónde? A la presencia
del Señor, ¿no es cierto? A la presencia del Señor. Entonces, En la actualidad, por ejemplo, el cristiano que muere va directamente a la presencia del Señor, no baja acá, no. Eso es parte del regalo de la gracia. Ese es parte del regalo de la gracia. Por eso es que dice que muchos murieron saludando desde lejos, dice el libro de los Hebreos, pero sabiendo que tenían una patria mejor, que no era esta. La misma patria nuestra, la patria celestial. ¿Ya? Entonces, ahora, en el cielo, dice que están ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Se llevó cautiva la cautividad. Esto es solamente especulativo, ¿ya? En función de lo que la misma Biblia nos entrega. Al parecer, el concepto presencia del Señor tampoco describe qué están haciendo. ¿Ya? No describe qué están haciendo. Pero sí de alguna manera da a entender que en una parte están todos los santos que fueron sacados de aquí. En otra parte están la iglesia. Y en otra parte se va a habilitar para los que mueren a los santos de la tribulación. ¿Ya? Porque los santos de la tribulación no son la iglesia, los del antiguo tampoco son la iglesia es aquí, la que va a ser la boda del Cordero. Tampoco describe qué es lo que van a hacer o qué es lo que están haciendo en este momento. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Perdón, el tercer grupo, ¿quién era? Los santos de la tribulación, los que van a morir durante esos 7 años, como mártires, que son los que están en la escena del Apocalipsis bajo el trono de Dios y dicen, Señor, ¿cuándo juzga la sangre de nuestro hermano? Dice, se les dan ropas blancas, ¿no es cierto? Dice que esperen un poco de tiempo. No se escucha a la iglesia hablando, ni tampoco se escucha a estos hablando ya. Solamente se escucha hablar a los que han muerto durante el periodo de esos 7 años. ¿Ya? Ahora, cuando analicemos nosotros, después que analicemos el milenio, vamos a analizar lo que se llama la eternidad o el estado eterno, en el cual va a desaparecer todo este tipo de divisiones o separaciones y además el Hijo se va a sujetar otra vez al Padre y van a volver a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo en una unidad. O sea, es una situación aún más o aún menos posible de imaginar, porque cosas que ojo no vio ni oído escucharon son las que el Señor tiene, dice, preparada para los que le aman. ¿No es cierto? Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que lo que viene más adelante, nosotros no tenemos un punto de partida o de referencia. El milenio lo que va a ser el descanso de la tierra, el séptimo periodo, así como la creación tuvo 7 días, la existencia humana va a tener 7.000 años y la última dispensación, ¿no es cierto?, es la restauración del planeta y llevado al modelo como originalmente debió haber sido el de Adán y Eva. Después de nuestro Señor Jesucristo, ¿puede haber algún justo? ¿Pudiera haber algún justo? ¿Alguna persona con un corazón para el Señor que nunca haya escuchado de estudiar después de Cristo? ¿Mucho tiempo? Solamente podríamos limitarnos a Romanos 2, Romanos 2. Exacto. Claro, Romanos 2 dice el justo juicio de Dios. Todo el capítulo 2 habla sobre el justo juicio de Dios y habla de que Dios, ¿no es cierto?, a los que nunca escucharon, pero que actuaron y obraron conforme a la ley de Dios, dice que se les va a contar por justicia. Ahora, ese contar por justicia, no sé si es porque no dice son salvos, dice se les da por contado por justicia, porque cuando veamos el lago de fuego, que no es el infierno, vamos a ver que en el lago de fuego hay niveles. De hecho, los que inauguran el nivel más profundo, ¿quiénes son? No, el Papa un poquito más arriba. El falso profeta y el anticristo. Y el anticristo, ¿no es cierto? Ellos son arrojados y no siquiera pasan por juicio y al tiro se van al fondo de este lugar. Y el falso profeta y el anticristo, sí. Pudiera estar en el lugar, digamos, menos fuera del cielo o al menos malo del infierno. Claro, del lago de fuego. Es posible. Por eso, sepan que la única esperanza que tenemos nosotros firme es que en el cielo van a estar los que tienen que estar y en el lago de fuego van a estar los que tienen que estar. O sea, Dios no puede ser burlado. Pero sí, nosotros tenemos esas preguntas, pero no podemos dar una respuesta
tajante porque hay, por ejemplo, en este caso una situación, pero la gracia o la situación es que nunca hay escuchado del Evangelio, o sea, nunca. Eso no cabe, ¿no es cierto?, para don Jacinto, que yo lo he invitado a la iglesia y nunca ha leído la Biblia y cuestiones así, pero y él no va a llegar allá y va a decir, no, es que yo nunca leí la Biblia. No quisiste leerla, que es otra cosa. ¿Ya? No quisiste leerla. No quisiste enterarte. Entonces también eso es importante. Ya. Ahora. ¿Ah? ¿No tiene una pregunta? Dígame. No, era más bien comentar que quedó como un poco no tan certera la respuesta. O ¿Cuál? sea, no digo que la respuesta es mala, sino que no quedé tan tranquilo. Yo pienso que la escritura dice que todos pecaron y no hay justo ni a uno. Claro. Claro. Por eso es que recuerda que el concepto de justicia que se usa ahí en Romano es la justicia de Dios. Y estos que son declarados justos acá es una justicia imperfecta, aunque es la misma palabra. O sea, Perdón, me refería a la pregunta que hacía ella, si después de Cristo existía algo. no, si pudiera haber alguien que fuera declarado justo sin el Evangelio, eso era un poco, o si hubiera alguien que nunca escuchó el Evangelio. Que nunca escuchó el Evangelio y podría ser Claro, definir como como justo, como Claro. Abraham, que él no recibió el Espíritu Santo, pero tenía un corazón para Dios y fue obediente. Claro. No a ese nivel, pero una persona cualquiera que nunca haya escuchado, realmente nunca haya escuchado del Evangelio y tenga un corazón justo a los ojos de Dios. Si Dios así lo permite, sí, pero como nosotros tenemos que decir de lo que sabemos, hablamos. Y lo que sabemos es que el único que si el Hijo no nos liberare, nunca seremos libres. Entonces, va a haber gente, pienso yo, y este es un pensamiento personal, por ejemplo, va a haber gente que incluso en el periodo de los cataclismos y todo, se va a salvar, po. Que no le llegó el peñascazo, que va a estar en un lugar remoto. Y, ¿me entendés? Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando entra el milenio, ¿no es cierto?, va a aprender, aquí lo voy a ver, porque ahí en el milenio el que nos va a enseñar va a ser el mismo Jesús. El juicio a las naciones. Ya. Ahora, Daniel 12, 1 al 13, nos va a describir un periodo de tiempo, pero no vamos a leer eso todavía. Vamos a leer Ezequiel 39 al 9. ¿Qué es lo primero que se va a hacer durante el primer periodo de el milenio? Por eso, antes que nos introduzcamos a que, ¿no es cierto?, típico la foto de los testigos, los dibujos de los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, un negro, un amarillo, un rubio, todos comiendo uvas, todos felices así riéndose. Antes de eso, y un león abajo de la mesa, antes de eso, ¿no es cierto?, es importante saber qué va a hacer la primera generación que entre al milenio. El milenio va a ser una restauración milagrosa del macro, ¿no es cierto?, porque el hombre no puede limpiar, es Dios quien va a limpiar los mares, va a restituir el ozono, todo eso. Pero el hombre va a tener una función, fíjense usted, Ezequiel 39:9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robará a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es para el tiempo que estamos hablando? Porque el versículo 7 dice: Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Nunca más es la expresión clave, o sea, estamos hablando de una situación ya definitiva, ¿no es cierto? Terminó, nunca más, ¿no es cierto? Dice, nunca más dejaré profanar mi nombre y mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo de Israel. ¿Saben hoy día las naciones que Jehová es el Santo de Israel? No. ¿Sabrán las naciones que Jehová es el Santo de Israel en el periodo de la tribulación? Tampoco, al final. ¿Por qué? Porque lo que más va a hacer las naciones va a ser, dice, pisotear u hollar el lugar de Dios.
¿Ya? Ahora, el capítulo 39 ahí mismo, desde el versículo 12 al 16. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Jamoná, y limpiarán la tierra. Entonces lo que está diciendo es que también una de las labores que se va a hacer, Dios va a restituir el clima, hacer todo eso, pero dice que las naciones que comiencen en el milenio van a tener labores de limpieza. O sea, a lo menos van a tener 200 millones de chinos que enterrar. 7 meses. Claro. Entonces, a lo menos, ¿no es cierto? Y habla de la faz de la tierra. Por supuesto que la mayor cantidad de muertos van a estar concentrados en Israel, ¿ya? Entonces va a haber una labor de limpieza, claro, una labor de limpieza, ¿ya? Esta es la primera generación, estos son los primeros que van a entrar al milenio, ¿ya? Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, el milenio también va a establecer que hoy día Israel es, o Jerusalén, es piedra pesada para las naciones, ¿no es cierto? O sea, significa que es como una piedra de tope. En cambio, en ese momento dice que de ahí va a salir la ley y ahí se va a establecer el Señor y todas las naciones, por eso que habla del milenio, van a subir a recibir, ¿no es cierto?, directamente del gobierno del Señor Jesucristo la enseñanza. La enseñanza. O sea, no va a haber nadie, cuando la Biblia dice en el Salmo, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, se está refiriendo a esta época, no a la nuestra, porque lo que menos que hay hoy día en la tierra es conocimiento de Jehová. ¿Ya? Puede que haya muchos religiosos, pero conocimiento de Jehová hoy día es la época en que menos hay. En que menos hay, la época de mayor confusión. Entonces ese salmo es aplicado a este tiempo. ¿Ya? Ahora bien, en el tiempo del milenio, recuerden que estas van a ser las primeras cosas, las primeras actividades. El milenio lo vamos a definir como tal la próxima semana. Todos estamos haciendo como el cierre entre Armagedón y el comienzo del milenio. En el milenio van a haber 3 tipos de seres, ¿no es cierto? Los seres celestiales, que son los ángeles, ¿no es cierto? Los seres glorificados, que vamos a ser nosotros, ¿no es cierto? Ahora, el concepto glorificado no es para que recibamos gloria, sino que ¿cuál es la esencia de la gloria? Es que el pecado ya no tiene nada de cabida, no tiene cabida en nosotros. Ya tenemos un cuerpo glorificado. Y van a haber seres restaurados, que va a ser la humanidad que va a proliferar, ¿no es cierto? Y se va a procrear durante este periodo de 1000 años. ¿Ya? También lo vamos a ver la próxima semana. Dígame. Pero con un cuerpo humano, sin cuerpo glorificado. ¿Ellos? Claro, no, seres restaurados, solamente restaurados. No, en ellos todavía va a haber sangre como en nosotros. Ya va a haber una restauración del organismo humano a lo que fue el periodo adámico antes de la caída. ¿Ya? Antes de la caída. Llevan los genes a 0. Exacto. Llevar a 0. Pero ellos igual van a tener pecado. O sea, ¿van a tener la posibilidad de pecar? Sí. Claro. Bueno, una de las razones del milenio, que lo vamos a explicar la próxima semana también, es justamente porque Dios termina con cualquier atisbo de justificación
que un ser humano condenado pudiera tener en la eternidad y decir, a lo mejor si Dios nos hubiese gobernado a nosotros, nunca habríamos pecado, nunca habríamos hecho. Es como la gente dice, si yo viera a Dios, si yo escuchara a Dios, ya hubo una generación entera que vio y escuchó a Dios y pecó igual. Lo que está pasando y lo que está demostrando el Señor, que lo que cayó en el jardín del Edén, cayó para siempre. Por eso es que tiene que hacer una nueva creación. Pero Dios cumple sus planes. Tiene que cumplir el plan original de la tierra, aún con personas factibles de pecar. ¿Ya? Entonces sí, va a haber gente que va a morir por pecar, pero ahí, en el milenio, la gente que peque va a morir. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Estamos? Y finalmente, Daniel 12, 1 al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pausa. Por ejemplo, aquí tenemos al profeta Daniel que va en un capítulo a tocar varios momentos que para él fue un... De hecho, todos los que han leído Daniel, recuerden que después que Daniel que recibe la profecía queda enfermo por no sé cuántas semanas. ¿Ya? Entonces le venía, entonces era una cosa, no como los chantas de hoy día, ¿cierto? Que ni dolor de guata le da. Entonces, esa situación, por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo Daniel? A la tribulación, Claro, pero dice, se levantará Miguel, a la batalla, no, pues dejó una gran... no, a la batalla del capítulo 12 de Apocalipsis, cuando dice que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles, ¿no es cierto? Y dice qué cosa, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, a la tierra, ay de los moradores de la tierra, y dice, bienaventurados los del cielo, pero los de la tierra, Y ahí ya no podía ir más al cielo. exacto, Satanás ha sido arrojado y con ira y sabe que le queda poco tiempo. Entonces ahí está Daniel relatando 2600 años antes de nosotros, está relatando eso. ¿Ya? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, él está viendo parcialmente, ¿no es cierto?, la resurrección de todos. ¿Y qué es lo que ve él? Unos para vida y otros para perdición. Pero no está viendo el paso por el infierno, el tribunal en el juicio en el trono blanco, no está viendo nada de eso. Él está viendo las dos cosas gigantes o grandes, los dos grandes brazos que son, todos vamos a resucitar, unos para confusión eterna y otros para vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo sucedió cuándo se produjo eso? Cuando comienza el tema de la revolución industrial, mediados del siglo XIX o final del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI. O sea, en 150 años se produjo una explosión de la tecnología que no había ocurrido en todos los siglos anteriores. ¿Es porque el hombre actual es más inteligente? No, es porque Dios tiene su tiempo. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, está hablando ahí específicamente de la segunda mitad, ¿no es cierto?, de los juicios de Dios. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Eso es lo mismo que dice el Señor Jesús. Ustedes le dicen a los judíos
a los religiosos le dice, ustedes no escuchan porque ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. Los entendidos van a oír la voz de Dios, ¿ya? Y los que no, no. No. Así de sencillo y así de terrible. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces le promete la resurrección, ¿no es cierto? Le promete la resurrección. ¿Dónde fue Daniel cuando murió? Al seno de Abraham, ¿no es cierto? Ya, y ahora está en el cielo. Entonces, bueno, este ha sido un breve resumen de lo que hemos visto, ¿ya? Para poder entrar a esta época del milenio, que es una época que vamos a vivir nosotros, pero en una condición de cuerpos glorificados. Entonces, hay algunas cosas que son claras respecto a lo que vamos a hacer, pero principalmente el milenio está enfocado en lo que es la restauración del planeta y la terminación del plan de Dios. Cuando Dios termina su plan, ¿no es cierto? Entonces deshace todo y comienza de nuevo. Eso es la Nueva Jerusalén, ¿ya? Entonces vamos a ver la séptima dispensación de la humanidad, lo que sucede, cómo es que se restaura y cómo increíblemente, a pesar de tener un gobierno perfecto de más de 900 años, probablemente no sabemos cuánto tiempo va a soltar el Señor a Satanás que está encadenado en el abismo, pero increíblemente cuando lo suelta, la maldad humana se inclina igual. Entonces eso es justamente para sellar y cerrar el tema de que la caída de Adán fue una caída definitiva, y que Dios tiene que hacer cielos nuevos, tierra nueva.